Hola a todas y a todos. Es un honor para mí estar y compartir esta sesión con todos vosotros y me gustaría arrancar agradeciendo a 5G Américas por la invitación a participar justamente en esta sesión. En el día de hoy os voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. Mi nombre es Antonio García Zaballos y soy el especialista líder en materia de telecomunicaciones asociada a todo lo que tiene que ver con infraestructura digital. Cuando hablamos de espectro, hablamos en última instancia de desarrollo y hablamos justamente de cómo un elemento esencial desde un punto de vista de la política pública y la política regulatoria puede acelerar o retrasar el proceso de acceso, adopción y uso de los servicios de Internet por parte de toda la sociedad. Cuando pensamos justamente en transformación digital, pensamos en aspectos ligados a cómo llegar a la conectividad a escuelas, a hospitales, a dependencias estatales, pero también pensamos en cómo mejorar la productividad de determinados sectores estratégicos del país y que eventualmente pudieran verse beneficiados gracias a una mejora de las condiciones de conectividad y acceso por parte de la población. Hoy en día en el mundo existen más de 2,6 millones de personas que no están conectadas y más de 3,3 billones de personas que no tienen siquiera identidad digital. Pensar, por tanto, en el desarrollo de ese proceso de transformación digital implica reducir la brecha de conectividad e implica al mismo tiempo desarrollar lo que llamamos un Digital Public Infrastructure que permita acceder a los servicios por parte del conjunto de la población. Todo ello por un efecto directo que tiene en términos de eficiencia incluso energética, con reducciones de emisiones de un 20% y también un proceso de digitalización de los mecanismos de pago. Por tanto, cuando hablamos de espectro, no solamente estamos hablando de las distintas bandas de frecuencia, sino que estamos hablando de cómo la asignación de esas bandas de frecuencia pueden eventualmente tener un impacto mayor o menor en términos de desarrollo. Cuando pensamos en términos de necesidades de inversión, a nivel mundial estamos hablando de inversiones superiores a los 400 billones de dólares y en el caso particular de América Latina, el banco ha estimado unas necesidades que están en torno a los 100 billones de dólares. Pero ¿cuál es un poco la estrategia que uno pudiera pensar cuando acometemos decisiones en torno al diseño de esas políticas públicas y regulatorias asociadas al espectro radioeléctrico? Bueno, pues digamos que hay distintos building blocks, hay distintos aspectos importantes que tendríamos que tener en cuenta. En primer lugar, es evidente, va a ser fundamental la infraestructura digital y la infraestructura de datos, que es algo sobre lo que voy a estar hablando bastante a lo largo de esta sesión. Básicamente porque el espectro va a ser el vehículo a través del cual se consigue justamente un mayor aprovechamiento de todos esos datos que eventualmente la población está haciendo. Por tanto, infraestructura digital e infraestructura de datos, es decir, todo lo que tiene que ver con soluciones de cloud y soluciones asociadas al desarrollo de centros de datos, van a ser dos elementos importantes que tanto a nivel nacional como a nivel regional vamos a tener que tener en cuenta. Y digo también a nivel regional porque uno de los principales retos que tenemos como región es justamente la necesidad de mejorar la interconexión entre todos los países. Así como tenemos carreteras físicas que interconectan los distintos países, nos faltan carreteras digitales que permitan justamente una interconexión entre todos esos países con un flujo de datos que haga que precisamente se consigan mejoras en la calidad y también mejoras en las condiciones de asequibilidad de los precios. Pero al final estamos en una situación donde, como vamos a ver, la cadena de valor de la industria ha cambiado y esto hace
que necesariamente tengamos que hablar de una capa intermedia entre los servicios y la propia infraestructura. Me refiero a algo que mencionaba al inicio, que es el DPI, Digital Public Infrastructure, con tres aspectos que van a ser elementales y fundamentales para que ese espectro tenga un mayor uso y un mayor aprovechamiento. Me refiero a temas asociados a identidad digital, me refiero a temas asociados a pagos digitales y me refiero también a toda la parte relativa a compartición de datos, ¿no? Data sharing entre los distintos países, pero también entre las distintas instituciones. Entonces, digamos que hay como tres aspectos que van a ser fundamentales a tener en cuenta en el diseño de esa política. Por un lado, cuál es el Plan Nacional de Conectividad, que engloba tanto la parte de infraestructura digital como la parte de infraestructura de datos, la capa intermedia ligada a pagos digitales, identidad digital y la parte de infraestructura asociada a la compartición de datos y finalmente todo lo que es la capa asociada a, digamos, usos, ya sean estos de carácter social, toda la parte de uso en escuelas, hospitales, dependencias públicas, pero también lo relativo a la parte, digamos, productiva. De manera transversal, hay una serie de aspectos que van a ser muy relevantes. Por un lado, quisiera destacar todo la importancia de lo que es la asequibilidad y los niveles de affordability ligados a la prestación de los distintos servicios. Todo ello en una situación en la que el sector privado está muy tensionado en términos de, digamos, de beneficios. Por un lado, por la contracción o estancamiento de los niveles de ARPU y por otro lado, por las necesidades continuas de inversión en 5G y expansión de la propia infraestructura de 4G. Por otro lado, muy importante, todo lo asociado al desarrollo de aspectos ligados a ciberseguridad y más aún temas asociados a lo que es la protección de infraestructura crítica. Cuando estamos hablando justamente de posibles ciberataques o posibles amenazas dentro del ciberespacio, muchas veces pensamos que el problema está justamente en los equipamientos que se están poniendo y el problema viene justamente de una infraestructura obsoleta que necesita ser reemplazada y es por esto que a medida que vamos haciendo expansiones hacia tecnologías más modernas como 5G, también es cierto que estamos logrando infraestructuras más robustas y donde los ciberataques también van a ser más complicados. Pero todo esto entraña una interacción entre la parte pública y la parte privada y muy importante un tercer elemento transversal que es el desarrollo de habilidades digitales. Es decir, cómo la población en última instancia se puede ver beneficiada por el uso de, digamos, todo lo que es el acceso a los servicios digitales. Eh, Algo que estamos observando y que se va a seguir produciendo, perdón, es que existe un crecimiento, me atrevería a decir, casi exponencial de lo que es la infraestructura necesaria para atender el crecimiento en el tráfico. Ese crecimiento en el tráfico necesita, igual que las autopistas, necesita ampliar los carriles y esos carriles o esos, digamos, conductos por los que circula todo ese tráfico tienen que ser ampliados ya sea tanto a nivel nacional o ya sea a nivel regional. Esta ampliación no solamente significa una expansión de la propia infraestructura, sino significa también una actualización de la propia infraestructura. Y esto nos lleva también a la discusión que comentaba anteriormente de hasta qué punto en América Latina tiene sentido pensar en crear hubs digitales regionales que sean países concretos que aglutinan tráfico de distintos países limítrofes y que permiten lograr las economías de escala que permitan, por un lado, mejorar la calidad del servicio y, por otro lado, también reducir los precios con el consiguiente impacto en términos de asequibilidades tarifarias para los estratos más bajos de población. Si miramos un poco los datos más recientes de Telegeography, vemos que en términos de data centers,
La región de América Latina y el Caribe es una región que tiene, digamos, un mayor desarrollo en términos de número de data centers en los distintos países. Esto tiene una lectura muy positiva porque al final, cuando pensamos en transformación digital, pensamos justamente en distintos elementos de ese ecosistema digital que yo antes estaba mencionando, donde la creación de contenido y el host de ese contenido a nivel de la propia región va a ser un elemento esencial. Y para esto, justamente, aspectos ligados a integración digital regional y aspectos ligados al desarrollo de esa infraestructura de datos van a ser elementos esenciales. Pero nos queda mucho por hacer. La verdad es que si miramos un poco a los datos de cómo estamos en términos de penetración de niveles de 4G, de cobertura de 4G y en términos de adopción, pues si bien podemos pensar en niveles de cobertura superiores al 90% en muchísimos países, en términos de suscripciones de banda ancha, estamos ligeramente por encima del 60%. Es decir, hay una brecha en términos de adopción y uso que es muy importante y que debería de hacernos reflexionar en el sentido de que no solamente es la parte de infraestructura y las decisiones de política pública, como puedan ser las decisiones asociadas a espectro, sino también hay toda una serie de decisiones ligadas al uso, que ya sea por la parte, digamos, de la propia asequibilidad en determinados estratos de población, ya sea por, digamos, la creación de una concientización a nivel del conjunto de los usuarios en términos del uso que se está haciendo, o ya sea por el desarrollo de soluciones innovadoras que permitan en última instancia hacer un mayor uso y aprovechamiento de esas tecnologías. Para lo cual esa capa intermedia que mencionaba de infraestructura ligada a la identidad digital y también la parte de medios de pagos van a ser elementos muy importantes que contribuyan a la dinamización de la demanda y por tanto al mayor aprovechamiento de ese despliegue de infraestructura que estamos inicialmente hablando. Pero hay una dimensión que no he mencionado y que creo que es importante. Hablar de ese proceso de expansión de infraestructura y ese cambio tecnológico de tecnologías de 3G a 4G, de 4G a 5G y así sucesivamente, genera mejoras de eficiencia no solamente en términos de procesos, no solamente en términos de productividad, sino también mejoras en términos de reducciones de emisiones de CO2. En un país como pueda ser Colombia, pasar de un 4G a un 5G puede suponer reducciones de emisiones de CO2 de hasta un 30%. Con lo cual, estamos hablando de algo que trasciende en buena medida todo lo que va a ser el propio despliegue en sí mismo. Como os decía, tenemos que ser conscientes que hay un cambio en lo que es la cadena de valor del propio sector y donde ya no solamente estamos hablando de los operadores tradicionales y donde el concepto de política pública y política regulatoria que tradicionalmente hemos venido aplicando a las operadoras móviles con red o a los operadores con infraestructura, tendría que tener en cuenta otros eslabones de la cadena asociadas hasta la propia creación de contenidos, toda la parte de plataformas e incluso todo lo relativo a la parte de equipamiento que, como hemos visto, tanto en Estados Unidos como en Europa, están siendo objeto de supervisión por parte de las autoridades de competencia. Y este elemento van a ser fundamental. Va a ser fundamental entender que este cambio en la cadena de valor necesita tener un espejo y un reflejo directo en lo que es las políticas públicas y las políticas regulatorias que eventualmente se puedan definir a nivel de los países. Pensando específicamente en las acciones del Banco Interamericano de Desarrollo, me gustaría destacar que al final los distintos tipos de instrumentos que el banco pone a disposición de los países están muy asociados a las necesidades que ellos tienen. Podemos estar hablando de necesidades de inversión que, como decía, pueden ser de hasta 100 billones de dólares,
que implican necesariamente una participación público-privada, hasta instrumentos de cooperación técnica que apoyen el desarrollo de mecanismos o de actualizaciones de marcos normativos que permitan el desarrollo de sandbox regulatorios o nuevas políticas públicas que dinamicen la demanda, pero que al mismo tiempo incentiven el despliegue de esa infraestructura. Esto nos lleva necesariamente a pensar en nuevos modelos financieros, en nuevos instrumentos financieros que, ya sea la banca multilateral o ya sea los propios fondos de inversión o fondos de pensión o incluso los propios países, pudieran estar desarrollando para reducir digamos, esos niveles de brecha y maximizar el impacto que el desarrollo o la transformación digital pudiera tener en términos de crecimiento económico, en términos de productividad o en términos de empleo, o incluso también en términos de integración, como estaba diciendo. Eh, Hoy en día existen discusiones avanzadas entre las distintas multilaterales sobre estos mecanismos de financiamiento. Podemos pensar en la creación de fondos de infraestructura específicos que financien tanto la parte de desarrollo de estudios de prefactibilidad como la parte de desarrollo de estudios que permitan un poco el diseño de la propia infraestructura lógica o la actualización del marco normativo, así como el financiamiento de la infraestructura, o podemos hablar del lanzamiento de bonos temáticos, bonos digitales, donde hayan algún tipo de, digamos, de puesta a disposición a través de mecanismos de securitización de activos públicos, como puedan ser los fondos de servicio universal, para lograr a día de hoy un volumen de recursos importantes que permita ejecutar un plan nacional de conectividad que previamente se hubiera diseñado. O, alternativamente, estrategias de reducción de riesgo, ya sean garantías asociadas al propio despliegue de esa infraestructura, o la creación de vehículos como puedan ser SPVs que favorezcan la intervención entre el sector público y el sector privado. Evidentemente estamos en una situación de cambio, estamos en una situación donde el desarrollo de nuevas tecnologías está siendo imparable, estamos en una situación donde resulta muy necesario el diálogo entre la parte pública y la parte privada, pero sobre todo estamos en una situación donde hay retos muy importantes asociados al nivel de financiamiento y donde es necesario que haya una coparticipación entre distintos actores. Ya no se trata solamente de hablar con el sector, con los gobiernos sectoriales, ya sea el sector de telecomunicaciones o los distintos sectores que tienen que ver con el desarrollo de ese proceso de transformación, sino que se trata de elevar el nivel del diálogo, llegando a las propias oficinas de presidencia o incluso a los propios ministerios de finanzas, que son los encargados en última instancia de asignar los presupuestos públicos para apoyar un despliegue de infraestructura que cada vez es más demandante por el proceso de transformación y la propia evolución tecnológica. Por mi parte, no tengo mucho más que decir. De nuevo, me gustaría agradecer a 5G Américas por la invitación a contar brevemente esta visión y ponerme a disposición de todos ustedes a través de mi contacto antoniogar@iadb.org. Muchísimas gracias a todos por la atención y espero que estemos en contacto. Saludos.